más. Leímos allí en segunda de Pedro, estábamos leyendo. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Leeremos desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Y luego leeremos un par de escrituras más en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya sabemos que esto sucede porque Satanás es el gobernante de la atmósfera. Usted sabe que el hermano Branham dijo en el mensaje El verdadero sello de la Pascua que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, ¿verdad?, que nosotros miramos, lo que nosotros llamamos cielo. El segundo cielo es el sistema solar. Y el tercer cielo, dijo el profeta, que está mucho más allá de eso. Y ya sabemos que Satanás es el gobernante de los cielos que ahora vemos, lo que llamamos la expansión. Si ustedes se dan cuenta, que en el segundo día, usted sabe que cuando Dios comenzó a hacer las cosas, dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero luego cuando llegó a los cielos, entonces no encuentran nunca a Moisés, que es quien escribe, y dijo Dios que era bueno. No dijo. Así que ustedes saben que antes de eso, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces hay un punto allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Entonces lo que sigue allí es que hubo un caos. No sabemos cómo sería que se llevó a cabo, pero inmediatamente lo que Dios había hecho estaba desordenado. Entonces ya sabemos que Satanás, Lucifer, se paseaba en medio de las piedras de fuego. Encontramos rápidamente en Apocalipsis, el capítulo 12, que hubo una gran batalla. La Biblia habla de una gran batalla y el hermano Branham nos enseñó que la batalla no comenzó en la tierra, sino que la batalla comenzó en el cielo. Y usted sabe que la batalla que comenzó en el cielo comenzó por causa de hermosura. Porque Satanás quería ser más hermoso que lo que Miguel era. Y entonces hubo una batalla. Y luego esa batalla se trasladó a la tierra. Pero cuando él fue echado de ese cielo que no es el sistema solar ni las atmósferas, cuando él fue echado del trono de Dios, entonces vino y tomó las atmósferas. Por eso es que están reservadas el día de hoy los cielos y la tierra para el fuego. Pero no está hablando de que la tierra va a ser destruida, sino que las obras que están sobre ellas y todo lo que está encima del hombre. Entonces sigo leyendo y dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Por qué está diciendo Pedro? Está diciendo esto porque la gente está diciendo, ¿dónde está la promesa del avenimiento del Señor? Que desde el principio todas las cosas están iguales, y él está diciendo, no piensen ustedes, porque dice, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con ¿quién? Para con nosotros, que todavía estamos aquí luchando, gloria al Señor. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ya entramos en esta escritura, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Coma, ahí suceden un montón de cosas. Y luego la parte final de eso es, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. La palabra pasarán es la palabra pararechomía en griego, que significa cambiar de una condición a otra. Amén. Entonces dice, en el cual pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No va a ser destruida la tierra, sino las obras que en ella hay son quemadas. Cuando leemos esta escritura, pues esto despierta o levanta una expectativa de horror que va a suceder. Y luego sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿verdad? Carros, casas, dinero, paseos, centros comerciales, todas estas cosas tienen que ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para el día o para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, gloria al Señor, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus asientos. Comenzamos pues el día domingo. Entramos pues en un pequeño pensamiento de la palabra y no fue sino hasta que yo lo escuché que me di cuenta que yo estaba como predicando muy rápido, y les pido disculpas por eso, porque a veces uno dice las cosas de una forma tan rápida, pero no me di cuenta. La verdad es que no, sentí que estábamos como conversando mientras hablábamos sobre estas cosas. Y bueno, si fuéramos a hacer un ejercicio de preguntar aquí, ay Señor, no vamos a hacer nada de eso, pero yo sé que todo el mensaje no es para todos. Es un poquito del mensaje para unos, un poquito del mensaje para otros, y así pues algunos de acuerdo al entendimiento y a la necesidad que tienen. El Espíritu Santo va como añadiendo, colocando dentro de los corazones de nosotros lo que hace falta. ¿Se recuerdan que hablamos el domingo pasado? Estábamos hablando acerca de un temita, y más o menos como para que nos quedara algo, lo mencionábamos como algo así como el acto final. Y el acto final, ¿verdad?, comenzó, como decíamos el domingo pasado, tomamos esta escritura acerca del día del Señor. Y Pedro lo está diciendo aquí, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No vamos a regresarnos a todo eso, pero ya sabemos que era un día espiritual y era una noche espiritual. Era una venida espiritual de parte del Señor, algo como cuando para poder comenzar el viaje tenemos que encender el auto, ¿verdad? Tenemos que poner las maletas dentro del auto, tenemos que entrar nosotros, pero no es sino hasta que arrancamos que nosotros podemos decir, estamos de viaje. Sin embargo, antes que el carro pueda echar a andar, ya hemos acomodado nuestras maletas y hemos hecho algunas cosas, lo cual nos está diciendo que nosotros ya estamos en la atmósfera de un viaje. Asimismo es con la palabra del Señor. No nos hemos ido en el rapto todavía, pero estamos en la atmósfera, hemos entrado en la atmósfera del rapto este día. Y cada día estamos poniéndonos más ese traje de astronauta. Así como cuando Enoch, una y otra vez, fueron 300 años hasta que un día se puso el traje y ya no se lo quitó. Ya no era más una prueba, ahora era algo que era una realidad. Y cuando estábamos hablando el domingo pasado, yo pienso que no porque sea yo el predicador o el hermano Benjamín o alguno de nosotros que traiga algo, porque no es algo de hombre, ya lo veremos en una pequeña escritura. Nosotros necesitamos repasar estas cosas. Cuando el apóstol estaba diciendo que tuviéramos memoria de las cosas que ya han sido habladas, es que constantemente nosotros estemos revisando lo que Dios nos ha dicho, porque si no lo hacemos, aunque no se trata de que sea algo que podamos memorizar, pero se trata de tener una actitud de estar constantemente rodeando la palabra y tratando de comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que entramos en esto del día del Señor y fuimos allá atrás. Hablamos un poco en Primera de Tesalonicenses, hablando de cómo el Señor tenía que venir con voz de mando. Ya el profeta había dicho que era voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, y luego todos nos íbamos, ¿verdad? Y entendemos que el hermano Branham, él estaba como profeta, estaba entrando en un proceso para entender aquellas cosas que Dios tenía, o el plan que Dios tenía y el papel que él tenía dentro del plan de Dios que Dios había reservado para él. Y entramos en eso y miramos cómo fueron las diferentes manifestaciones de eso, la aparición de las edades y cómo fue que al final de la edad era cuando el mensajero venía para abrir los ojos de los escogidos y entendieran, porque cuando ustedes revisan el libro de Apocalipsis, entienden que cuando un sello se abría,
la primera cosa que sucedía era que sonaba una trompeta y después del sonido de esa trompeta, ¿verdad?, había una voz que era el ser viviente que venía y decía, ven y mira. Pero esto era, si ustedes se dan cuenta, era, escribe al ángel de la iglesia. Era algo directamente del Espíritu del Señor con el ángel de la iglesia, que era un reflector de Dios, era un profeta de Dios, un apóstol de Dios, a quien Dios debía mostrarle, o en palabras más claras para que nosotros podamos entender, tenía que darle una probada primeramente a él, para que entonces él pudiera decir, vengan y miren, porque si no le era presentado el misterio primeramente a él, entonces él no iba a saber, porque el atalaya, si daba un sonido incierto, entonces la gente no sabía para qué es que nosotros debíamos prepararnos. Por esto es que el mensajero, como Adán, estuvo solo primero. Y la Biblia dice que Adán estaba solo. Y luego Dios se dio cuenta cuando Adán ya era un hijo de Dios adoptado y Adán ya estaba manifestado sobre la tierra. Entonces Dios dijo, no tiene que estar solo, él tiene que tener una novia. Tiene que tener una iglesia que diga amén a la palabra que él predica. Entonces, entramos en estas cositas y hubo algo que me llamó la atención en medio de lo mucho que yo sé que el Señor nos está dando. Y recordamos en nuestro tiempo, cuando nosotros éramos jóvenes, todas estas cosas, estábamos sentados en la banca de la iglesia y todo esto era como un martillo, bum, bum, bum. Oíamos estas cosas, ¿verdad? Y había muchas cosas que no podíamos procesarlas y hemos necesitado entonces años para que estas cosas pudieran ser procesadas en nuestro corazón y entender que todo lo que estaba sucediendo allá era el Espíritu Santo llamando nuestra atención. Y repetíamos las citas. Yo me recuerdo que repetíamos las citas y decíamos una cosa de aquí y de allá y no teníamos mucho entendimiento de eso, pero lo que quiero decir es que de todas maneras en esa posición de inocencia o de infancia en la que estamos, el Espíritu del Señor estaba tratando con nosotros diciendo, mira, presta atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces, mientras estábamos trayendo algo el domingo, hubo algo que llamó mi atención mientras estábamos hablando y tomamos una cita del profeta y era hablando acerca de la venida del Señor y de cómo es que la gente está esperando la venida del Señor. Y antes de entrar ahí, yo quiero leer con ustedes una escritura en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Esto es para que ustedes tomen conciencia de que Moisés, aquí en el libro de Deuteronomio, Moisés va a salir de su ministerio, Moisés va a salir de la escena. Moisés ya no va a estar más como hombre allí, porque en el capítulo 3 ya sabemos que Jehová le había dicho a Moisés que animara a Josué, porque él era quien iba a introducir al pueblo en la tierra prometida. Ahora, noten ustedes que el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cómo se llamaba el escritor de esos libros? ¿Cómo se llamaba? Moisés. Ahora, en el libro de Deuteronomio está descrita la muerte de Moisés. Imagínense ustedes la clase de relación que Dios tenía con Moisés, que Dios le mostró a Moisés cómo sería su muerte, cómo sería su funeral y cómo sería su entierro y cómo sería su resurrección. Y Moisés escribió todo eso porque él fue quien escribió el Pentateuco. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que Moisés escribió su propia muerte. Imagínense que el Espíritu del Señor nos diga a nosotros, te va a morir mañana en el carro o en la ducha, y todavía tener que escribir eso. Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra, tú vas a morir. Y usted sabe que Moisés no estaba enfermo. Jehová le dijo a Moisés, sube al monte Nebo y llega ahí arriba en la cima, en el Pisga, repósate sobre una roca y yo pasaré sobre ti y te quedarás muerto. Esa fue la manera. Y Moisés escribió eso. ¿Por qué predicamos nosotros de la muerte y del entierro de Moisés? Moisés mismo dice que fue sepultado allí y nadie conoce el lugar de su sepultura. Imagínense si Israel adora tanto a Moisés, tanto que cuando Jesús vino no querían saber nada de Jesús porque teníamos a Moisés. Imagínense la idolatría de Israel en la tumba de Moisés. Pero usted y yo sabemos que Moisés estaba muriendo sobre la roca y Satanás se
se abalanzó sobre Moisés para corromper su cuerpo, y cuando Satanás levantó las alas, otro arcángel se paró en medio, y la Biblia dice que era Miguel, que estaba, Judas lo está diciendo, dice, peleaban, contendían por el cuerpo de Moisés. Porque usted sabe todo el daño que Moisés le hizo a Satanás en Egipto, le hizo a Satanás en Gosén, le hizo a Satanás en el Mar Rojo, frente al Jordán, y todas las grandes cosas. Moisés se paró en la brecha, era un poderoso hombre. Y todavía tenía otra cabalgata para su ministerio. Y cuando él fue, el hermano Branham dice, fue sepultado por ángeles. Ángeles predicaron el funeral de Moisés y lo enterraron, y en presencia de ángeles él fue resucitado. En el cuarto sello el hermano Branham dice que Satanás dijo, pero si yo vi el aleteo de la muerte sobre él, y cuando lo busqué otra vez, había muerto, se había predicado su funeral, había sido sepultado y se había resucitado, y Satanás no se dio cuenta. Ahora, Moisés, estoy diciendo todo esto para exaltar la clase de hombre que va a decir estas palabras. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Ahora, él no está diciendo, Israel, yo quiero que ustedes se acuerden que yo metí la mano aquí y saqué la mano aquí y la tenía enferma, la volví a meter y la volví a sacar y estaba sano. Israel, yo quiero que se acuerden cuando yo fui delante de Faraón, Moisés no era un yo. Moisés está diciéndoles, yo quiero que ustedes tengan memoria de los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Por lo tanto, Moisés era un profeta que estaba enseñando la palabra, pero no para que la mirada de ellos fuera puesto en él como un poderoso profeta, sino en la palabra que estaba saliendo de su boca. Luego dice, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y luego dice, Apocalipsis 22:8, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis. Porque el que le quita, y usted ve que el Espíritu de Jehová lo dijo allá a Juan, dijo, porque el que le quita, su nombre será quitado, y el que le añade, se le añadirán las plagas que yo anuncié por la boca de ¿quién? De Moisés. Aquí está Moisés. Es el primero que predicó que no se le debe añadir y no se le debe quitar. Entonces dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos, no dice, vieron lo que yo hice. Dice, vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. ¿Se acuerdan, verdad, de lo que pasó con Baal Peor? Recordamos eso, que cuando el pueblo de Israel fue convidado para ir a un campamento y tener un culto especial con los hermanos de allí de Moab, ustedes saben lo que sucedió. Y cuando estas cosas tomaron lugar, entonces el Espíritu de Dios vino delante de los ojos de ellos y tomó venganza. Dice que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Más a vosotros, hermanos, esta cosa es tremenda, el verso que voy a decir ahora, porque Moisés le está diciendo esto a hombres y mujeres que habían vencido el espíritu de Baal Peor que quiso arrastrarlos en aquel día. Si ustedes, hermanos, pudieran darse cuenta en esta hora en la que estamos escuchando este mensaje, nosotros somos poseedores de vida eterna. Nosotros somos más que vencedores y no nos estamos dando cuenta, pero hay diablos que están siendo apartados de nuestras vidas. Hay espíritus de error, de mentira, que están viniendo para tratar de destruirnos, pero nosotros somos testigos ahora de la gloria de Dios. Y si el tiempo pasara, entonces Dios nos haría un homenaje como esto que está diciendo Moisés aquí. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos el día de hoy.
Oh, es una maravilla, gloria al Señor. Ríos denominacionales han venido, falsas doctrinas han venido, interpretaciones humanas han venido, el pecado se ha levantado, ¿verdad? Como un río, pero el Espíritu del Señor, de alguna manera, Él ha hecho que todavía estemos vivos por su gracia. A vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios. Y usted sabe que ellos no estaban siguiendo a Jehová, ellos estaban siguiendo a Moisés. Era Moisés a quien estaban siguiendo. Usted sabe, nos dicen a nosotros el día de hoy que nosotros somos seguidores de hombres. Yo no tengo ningún problema en decir que somos seguidores de hombres cuando el asunto no es ser seguidor de hombres, sino seguir al hombre correcto. Usted sabe que si aquellas muchachas no hubieran seguido a Lot, ellas hubieran sido muertas en Sodoma. Usted sabe que si Sara no hubiera salido con Abraham de Egipto, ella hubiera sido destruida. Usted sabe que si el pueblo de Israel no se hubiera ido detrás de Moisés, ellos hubieran muerto en Egipto. Y cada hombre o cada pueblo de Dios siempre ha sido combinado por Dios a seguirlo a través de un ministerio, Dios en carne humana. Luego dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Ahora dice, hermano Juancho, ¿por qué está diciendo esto? Porque cuando estábamos hablando que el asunto es la expectativa, porque estamos hablando acerca de la venida del Señor y es el gran acto, y ya nosotros enfatizamos eso suficientemente el domingo pasado, cómo es que todos esperan la venida del Señor. Pero las expectativas de aquellos que esperan la venida del Señor son completamente diferentes, porque cuando usted le pregunta al mundo sobre la venida de Cristo, el mundo espera la venida de Cristo con pavor, porque el homosexual sabe que va a ser juzgado, el borracho sabe que va a ser juzgado, la ramera sabe que ya va. Entonces ellos, bueno, que Dios tenga misericordia de mí. Ellos no tienen otra esperanza. Ese es el mundo, y la iglesia también lo está esperando la venida de Cristo con una expectativa diferente. Pero fíjese que la novia este día, ella no tiene una expectativa por la venida de Cristo, sino que la expectativa de ella es por la completación de la segunda venida de Cristo. Y ya sabemos que lo que vino cuando el libro fue abierto, cuando la revelación del misterio de Dios fue traída, lo que vino fue la manifestación de un entendimiento perfecto de la palabra. Porque usted mira que cuando el hermano Branham predicó estas cosas, ya sabemos que todos los hombres que habían predicado acerca del primer sello, y el mismo hermano Branham en 1954 dijo que el jinete del caballo blanco significaba, era blanca dignidad, pureza. Eso dijo el hermano Branham. Pero luego cuando Cristo vino, el entendimiento dijo que no era blanca dignidad, sino que era Satanás disfrazado a través de una doctrina nicolaíta, y había sido coronado en un hombre. Entonces, no fue que la palabra vino, porque la palabra ya estaba. La cosa era que se necesitaba el entendimiento perfecto de la palabra. Y entonces el hermano Branham dijo que cuando la Biblia decía que cuando venga lo que es perfecto, él dijo que lo perfecto era la interpretación perfecta de la palabra. Así que por lo tanto no era la palabra viniendo, porque la palabra estaba aquí, la palabra escrita y la palabra hablada. Pero tenía que venir un entendimiento para que la iglesia supiera. Y este día nosotros sabemos que hay cientos de escrituras de la segunda venida de Cristo que ya han sido cumplidas. Y nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, sino que estamos esperando la completación de su venida. Ahora, para seguir relacionando esto, leemos aquí en el mismo Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces dice, les voy a recordar cuáles son las cosas. Cuando estuvieron en Horeb. Y la cosa que Moisés va a hacerles a ellos entender que sucedió cuando ellos estuvieron en Horeb, dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra,
y las enseñarán a sus hijos. Esto es Jehová diciéndole a Moisés. Y luego dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte y el monte ardía. Entonces yo puedo pensar que Moisés dijo, ¿cuántos se acuerdan que se acercaron? Levantan la mano. ¿Cuántos se acuerdan que pusieron un pie en el monte? Levantan la mano. ¿Cuántos se acuerdan que el monte ardía? Levantaron las manos. ¿Cuántos se acuerdan que había nubes, oscuridad y estaba en tinieblas? Y dice, ¿cuántos se acuerdan? En el versículo 12 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Eso era algo que todos podían recordar. Bueno, Moisés, pero ¿qué es lo que tú quieres que nosotros entendamos de esta escritura? Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo porque si podemos traer esto al cuadro de cuál es la expectativa, piensen ustedes por un momento en la expectativa que tienen nuestros hermanos, 50 años esperando que la figura del hermano Branham regrese. Ellos están esperando, ¿verdad? Y la coronación de sus esperanzas, la coronación de sus anhelos, la consolación de todas sus cuitas, de todos sus lamentos, es cuando el hermano Branham aparezca y llegue en las casas, diga quiero tomar agua y póngame un poquito de comida y viven esperando eso. Y aquí Moisés está diciendo, ustedes estuvieron en la presencia de Dios. Y a excepción de su voz, ustedes no vieron a nadie. Entonces, ¿dónde debe estar la expectativa de la iglesia el día de hoy? Entonces dice, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, sin figura, sin cara. ¿Pueden ustedes entender, mientras yo estoy hablando este mensajito raro esta noche, que Dios podía hablar su pacto por la boca de Moisés? Y no necesitaba que Moisés, no necesitaba aquella gente oír a Dios, pero Dios sacó al pueblo de debajo de Faraón. Porque déjenme decirles que mucha gente dice que Dios sacó al pueblo debajo de Faraón para meterlo debajo de Moisés. No, ellos vinieron debajo del pilar de fuego. Ese era el hombre que los iba a guiar a ellos. No tenía figura, era una nube espesa de día y era una columna de luz en la noche. Ese era el personaje con quien Dios quería que ellos tuvieran compañerismo. Entonces Dios no necesitó la intervención de un hombre para ofrecerle el pacto a Israel. Sin embargo, cuando Israel oyó la voz de Dios, que no nos hable a nosotros, sino que te hable a ti, en otras palabras, tú vas a ser una figura para nosotros. Un hombre, y nuestras expectativas, nuestros anhelos estarán puestos en ti. Y se acuerdan todos ustedes qué hizo Moisés cuando se bajó del monte. ¿Cómo hizo Moisés? Era tan tremendo lo que había pasado en su vida que la cara de él comenzó a resplandecer. Y entonces Moisés se tuvo que poner un velo. Ahí está en 1 Corintios, ¿verdad? En 1 Corintios el capítulo 2 dice, no como Moisés, que se ponía un velo. Dice, ahora hablamos a cara descubierta, mirando la gloria de Dios. Entonces Moisés se tuvo que poner un velo porque él sabía que la gloria que él tenía, la luz que él tenía, él no la había producido, había venido de alguien. Entonces él tenía que ponerse un velo sobre su cara para que ellos no vieran la luz que resplandecía en la cara de él, porque no dependía de una figura, sino de la propia gloria del Señor. Y él no se ponía eso en su cara para que la gente no viera la luz de él, porque día a día la luz se iba apagando. Y miren los hombres, como los líderes comenzamos, y un hombre hace esto, y un hombre hace lo otro, y la gente sale corriendo detrás de él. Moisés fue mucho más sincero que cientos de ministros que predican el día de hoy, porque ellos se presentan para que los vean. Moisés se puso algo sobre su cara. Y luego la Biblia dice que todavía ellos tienen ese velo. Cuando el Señor Jesucristo vino, ellos tenían el velo, y ellos, a Moisés tenemos por profeta. Nosotros tenemos a la ley y no necesitamos que nadie nos enseñe. Estamos aquí esta noche. Entonces dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra.
a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios, porque como ellos desperdiciaron esa forma gloriosa que Dios tenía, entonces Jehová tuvo que buscar una figura. Ustedes ven en Éxodo el capítulo 33 que Jehová y Moisés están teniendo un momento especial y ya llevo 33 minutos predicando. Están teniendo un momento especial de compañerismo y Moisés le dice a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces el Señor le dice a Moisés: nunca hombre alguno me ha visto y puede vivir. Ningún hombre ha visto. Entonces está diciendo Dios. Jehová estaba diciendo que su gloria era su rostro, su gloria era su faz. Pero acuérdense que la cara de un hombre queda en la cabeza. La cara de un hombre no queda, el rostro de un hombre no queda en las piernas, no queda. El rostro de un hombre queda aquí arriba. Entonces Jehová le dijo a Moisés: nunca hombre me ha visto a mí, ha podido vivir, pero de todas maneras yo voy a pasar delante de ti. Yo te voy a esconder detrás de esa roca. Y yo voy a pasar delante de ti y voy a poner mi mano sobre tu rostro. Con otras palabras, entonces Dios tiene mano. Porque si Él tiene cara, el hermano Branham dijo, Él no es un cuerpo anormal, Él es un cuerpo perfecto. Entonces Dios tiene una cara, gloria al Señor. Dios tiene mano y dijo: pondré mi mano sobre ti. Y cuando yo hubiere pasado, imagínense ese gran espectáculo. Allí está la roca. Él pone su mano, alarga su mano, porque sabían que Adán tenía la característica de alargar la mano. ¿O no se acuerdan de eso? Que la Biblia dice: pongamos pues querubines, no sea que el hombre alargue su mano. Porque Adán fue hecho a la imagen de Dios, tenía todas las características que Dios tenía, Adán las tenía. Si Dios hablaba, Adán hablaba. Si Dios veía, Adán veía. Si Dios levantaba la mano, Adán podía levantar la mano, porque él había sido hecho a la semejanza y a la imagen perfecta de Dios. Imagínense Dios alargar su mano y comenzar a pasar. Comenzar a pasar. Y luego cuando él pasó, y él llegó a un punto donde ya había pasado, de donde Moisés estaba, la gloria estaba pasando. Y yo digo esta noche: la gloria del Señor está pasando por aquí. La gloria de Dios pasó por Jericó cuando él dijo: es necesario que vaya a Samaria. Yo preciso de ir a Jericó, porque la salvación tiene que ir a una casa. Que era aquello que fue prohibido a Moisés ver allá. Ahora Israel lo estaba viendo con sus propios ojos. Entonces, cuando él quita su mano, dijo: yo quitaré mi mano y tú vas a ver mis espaldas. En otras palabras, la espalda, usted sabe que hay una espalda baja y hay una espalda alta. Así que la parte de la espalda que Moisés vio fue esta parte donde termina todo y comienza el rostro de Dios. En otras palabras, él estaba mirando las espaldas de Dios, que era la parte final del cuerpo de Dios sobre la tierra. Esta es la razón por la cual nosotros creemos que Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10:7 tiene dos personajes extraordinarios. Y el primer personaje extraordinario que Apocalipsis 10:7 tiene es el séptimo ángel. Pero el segundo personaje sobresaliente que Apocalipsis 10:7 tiene es el misterio. Y el misterio es un pueblo. Bueno, de repente estoy en la iglesia bautista que queda por ahí abajo, pero el misterio de Dios es un pueblo. Amén. Porque Él le mostró a Moisés que en el tiempo del fin habrían unas espaldas que encajarían perfectamente con su cabeza. Estarían listas allí para cuando Él estuviera listo y tener brazos, tener piernas. Oh, no, yo tengo otra manera de poder decirle esto a ustedes. Pero se los digo de esa manera porque Él dijo: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, de nuevo habrá un grupo sobre la tierra deseando ver la gloria de Dios. Y entonces ya no habrá una mano sobre la cara de los creyentes, sino que podemos ver a cara descubierta la gloria de Dios. Y usted sabe que la esposa es la gloria del hombre, así como la iglesia es la gloria de Cristo.
Mire lo que nosotros hacemos por nuestras esposas. Tratamos de darle la mejor comida, el mejor vestido, los mejores zapatos. Y quizás nosotros no estamos muy bien arreglados, pero queremos que nuestra esposa, porque para nosotros es una gloria que Dios nos haya dado una compañera a la cual nosotros podemos cuidar, podemos honrar, podemos vestir y luego podemos salir. Ustedes se acuerdan cuando el rey Asuero estaba contento por el vino y dijo: les voy a mostrar el más grande tesoro que yo tengo. Dijo: traigan a mi esposa. Y ella no quiso venir. Pero eso quiere decir, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios ya estará caminando sobre la tierra. Entonces no habrán rocas que puedan esconder a los escogidos. ¿Y saben qué era lo que el escogido estaba viendo en ese misterio? ¿Se acuerdan el niño que nunca había ido a la ciudad? ¿Ha escuchado esa historia? Un niño que nunca había ido a la ciudad. Y de repente llega a la ciudad y ve un niño igual a él. Dijo: este niño se parece a mí. Y entonces hizo. Y el niño que enfrente de él le hizo. Y entonces levanta la mano y el niño levantó la mano. Y entonces se pone la mano en la cabeza y el niño se pone la mano en la cabeza. Y de pronto llega y se comienza a acercar al niño y acercar al niño y acercar al niño. Gloria al Señor. Ahí dice 1 Corintios 2, mirando como en un espejo. Gloria al Señor. La gloria del Señor. Amén. Habacuc 2:14. La tierra tendrá guerras, tendrá problemas, tendrá angustias, pero también estará llena del conocimiento de la gloria de Dios. Los hijos de Dios estarán manifestados sobre los 4 ángulos de la tierra. Cuando el niño llegó, entonces topó su frente y dijo: no es un niño igual a mí. Dijo: soy yo. Me estaba mirando en un espejo. Eso es lo que ha acontecido. Es el segundo personaje. Yo sé que por esto me van a echar cuero a algunas personas que no creen estas cosas, porque ellos dicen que Apocalipsis 17 es la escritura de un solo hombre. Pero ¿dónde deja el otro personaje que es el misterio? Aquí está Moisés diciendo: yo me voy, pero queda algo por lo cuales ustedes van a vivir, por los cuales ustedes van a avanzar. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso la novia no está esperando la venida de Cristo, ella está esperando la completación de su venida. En el mensaje, las 3 clases de creyentes, el profeta dijo: a mí no me importa lo que cuantos agnósticos, incrédulos puedan decir. Yo sé que hay una venida literal de Cristo. Yo sé que hay un Cristo literal que nosotros, con quien nosotros tendremos un encuentro literal en el aire. Allí en los ungidos, los últimos días, el profeta dijo: un día de esto, ustedes sabrán que eso que siempre sintieron cuando estaban en el culto, cuando estaban en la casa, eso llegará a ser una persona delante de ustedes. Aleluya. Entonces, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, hermano, todas las cucarachas iban a desaparecer. Todas las cadenas denominacionales desaparecerían, porque el misterio de Dios, el misterio de Dios llegaría. ¿Sabe lo que significa la palabra finish? Significa llegar a su estado más óptimo. Aleluya. Oh, ¿cuántos pueden darle gloria a Dios? Así que la novia, ella no está esperando la segunda venida de Cristo. Ella sabe que eso comenzó hace mucho tiempo. Aleluya. Eso no comenzó hace mucho tiempo en el mundo. Eso no comenzó hace mucho tiempo en las iglesias y en todas sus absurdas divisiones. Pero eso comenzó hace mucho tiempo en ella, en la escogida. Colosenses 1:26. Dice la Biblia que él reunió, ¿cómo dice? En Colosenses 1:26, a él le plugo hacer que todo el misterio que había estado oculto a través de las edades y a través de los tiempos, a él le plugo que eso fuera manifestado. ¿Y que era? Cristo en nosotros, el misterio, la esperanza de gloria. O alguien puede darle gloria a Dios en esta hora. Alabado sea su nombre.
Hermanos, la segunda venida de Cristo no comenzó allá en Pentecostés, en la calle Azusa. La segunda venida de Cristo no comenzó cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas. La segunda venida de Cristo no vino cuando ellos comenzaron a organizarse como las iglesias que nosotros vemos el día de hoy. Pero la segunda venida de Cristo comenzó cuando el misterio fue abierto. El misterio en ese cuarto pequeño del cual tanto se predica sin saber exactamente de qué se trata. Pero cuando eso comenzó a declararle a usted el misterio, de qué manera, como el niño en el espejo, eso comenzó a acercarse a usted y usted comenzó a acercarse a eso. Y cuando eso sucedió, lo que sucedió allí fue que dos omnipotencias se encontraron. Lo que sucedió allí fue que hubo una colisión entre la palabra y la simiente y ese misterio brotó. Ahora, cuando eso sucedió, fíjate, si todo llegase a terminar en Apocalipsis 17, ¿por qué hay un Apocalipsis 18? Si todo terminaba en Malaquías 4, 5 y 6, ¿por qué entonces Dios tenía que enviar un ministerio quíntuple? ¿Por qué si William Branham cumplió la escritura de Apocalipsis 17? Porque la Biblia dice, y entonces el que estaba hablando conmigo me dijo que me acercara al que tenía el libro en la mano, me acercara a él y le dijera que me lo diera. Y Juan no está representando al hermano Branham, Juan está representando, no al mensajero, está representando a la novia. Que ahora es como un gorila que se escapó de la jaula, un león que se escapó de la jaula y ahora no lo pueden atrapar. Ya la novia salió de la palabra. Ya la palabra salió de Dios. Apocalipsis 17, el misterio de Dios fue consumado y salió una novia. Aleluya. Y esta novia no nació como un niño, como el niño de hermano Pablo, que tiene que ver una tetica, que tiene que darle un tetero, que tiene que bañarlo, que cuidado, que los gases. Cuando ella salió era un cuerpo perfecto. Y estaba lista para comer no solamente cualquier cosa, pero ella salió como el misterio de Dios en un tiempo muy especial. Y el tiempo especial era el tiempo de comer el librito. No solamente en el tiempo de mirar el librito. Esa es la cosa al día de hoy, que la gente mira el librito. La gente se regocija con el librito. La gente se regocija con la cita y se siente contento con esto y con lo otro. Y mientras yo estaba haciendo estas notas, Adasa, me recordé de algo. Y cuando hice esta nota le mandé una foto a mi sobrino Andy. ¿Y por qué usted dice, hermano Juancho, que tiene que ver su sobrino Andy? Porque yo me acordé que cuando mi sobrino Andy era chiquito, y yo le dije que yo le iba a compartir esto, le mandé la foto. Ahí me mandó un audio ahorita, no lo he podido escuchar. Pero cuando mi sobrino Andy era más o menos como Albita, él decía, el televisor de mi papá. ¿Te acuerdas de eso? Ese es el televisor de mi papá. Ese es el VHS de mi papá. Ese es el aire acondicionado de mi papá. Ese es el carro de mi papá. ¿Qué era esto? Mirando. Papá tiene carro. Papá tiene aire. Viviendo en una casa, como predicaba Benjamín el otro día, viviendo en la tierra sin saberlo. Rahab estaba viviendo en la tierra prometida y no lo sabía. Ella era una heredera. Entonces mi sobrino Andy decía, ese es el televisor de papá. Entonces, ¿cómo nos comportamos a veces como mi sobrino Andy? Esa es la Biblia del Señor. Ese es el mensaje del Señor. Esa es la revelación del Señor. Ese es el Espíritu del Señor. Pero cuando usted va a reconocer que todo lo que estaba en el Señor le ha sido dado a usted ahora. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Ya, aleluya. Ya no hablamos como mi sobrino Andy, ¿verdad? Que es de papá, no. Ahora, todo lo que era de papá, ahora me pertenece a mí. Ahora yo puedo decir, es mío, aleluya. El bautismo del Espíritu Santo es mío. El mensaje de la hora es para mí. ¿O no dice la Biblia, he aquí yo os envío al profeta Elías? No dice que él iba a enviar, pero él lo iba a enviar a usted. Por causa de usted y para usted fue que vino el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. ¿Alaban el nombre del Señor? ¿Bendicen su nombre en esta hora? Alabado sea su nombre. Así que estamos hablando de la expectativa. Permítame leer una cita del profeta aquí. Pero quiero decirles que entrando en esta expectativa,
y pensar que esto ya nos está pasando. Ya no es el televisor de papá, ya no es el CD de papá, no, ahora es mío. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ha cambiado de estar en esa silla para entrar en otra silla. Jesús, el Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido. Cambió del televisor de papá para... ¿Vieron? Apocalipsis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Y luego se dice que la palabra se hizo carne. Pero luego, Apocalipsis 1:1, ¿cómo dice? La revelación de Jesucristo. ¿Aló? La revelación de Jesucristo. Ya no es la revelación de Dios, no. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aleluya. Ahora ya ya no estaba, se sabe, era Dios allá arriba. No. Ahora a él le había sido dado. Ustedes lo saben, ahí en el libro de Daniel, el capítulo 7, dice que entonces este personaje se acercó al anciano de días. Y ustedes saben que ese personaje era el Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Porque déjeme decirle que cuando Jesús, óigame, cuando Jesús salió del cielo era una gota de esperma. Jesús era una gota de semen. Pero cuando Jesús volvió al cielo, Jesús era un hombre completico. Nosotros salimos del cielo como un pensamiento, pero cuando volvamos seremos la inmaculada esposa del Cordero de Dios, la nueva Jerusalén. Oh, eso debería traer gozo a nosotros. Saltamos del pensamiento y vinimos a la carne, pero ahora vamos de regreso no al pensamiento, sino a la imagen perfecta de Dios, que es la palabra. Alaban al Señor. Así que cuando pienso en esto, que la novia, ella es ese segundo personaje. Y digo, y por esto, algunos me van a echar cuero y me dicen, hermano Juancho, usted está predicando una doctrina errada. No. Cristo era el misterio de Dios revelado. Y la novia es el misterio de Cristo que ha sido revelado. Este mensaje es usted. Entonces, así que, hablando de esto, pensar que esto, ¿qué? La completación de su venida. Ya estamos en el final del final. El hermano Branham dijo que la escritura en los días de Daniel estaba sobre la pared de un reino. Pero la escritura en este día está sobre la pared del tiempo. Ya no hay mene tekel uparsin, entonces los babilonios van a salir y va a venir Darío el grande, Persia va a venir a tomar. No. Ahora no es que cambiando de un rey para otro rey. Qué glorioso también es pensar que en este éxodo que nosotros estamos, no estamos saliendo de una condición de iglesia para llegar a una condición de bautismo, pero estamos saliendo de una condición de bautismo y de alegría a llegar a la plenitud de las promesas de Dios cuando nuestros cuerpos sean completamente cambiados. Así que pensar que esto ya nos está pasando. Y yo lo digo con emoción. Lo digo con alegría en mi corazón y sé que esto lo voy a predicar dentro de unos días en otros lugares. Yo sé que la gente se va a poner muy contenta. Pensar que esto ya me está pasando. En otras palabras, pregúntame, hermano Juancho, que ¿dónde está? Entonces yo te digo, Julián, ya estoy en el rapto. Ya estoy en lugares celestiales. Ya estoy en la atmósfera de mi cambio. Ya estoy listo para ser transformado. Ya estoy en la cuenta regresiva de que los muertos en Cristo resuciten primero. No es que va a venir. Ya estoy envuelto allí. Ya estoy metido en eso. Ya soy parte de eso. Ya, aleluya. Y estoy tan metido en esto y hermanos, no tengo salvación. No tengo escapatoria, no tengo otra elección. No hay manera de que yo pueda salirme de allí. Gloria al Señor. Alguien puede levantar su mano y darle gloria. Si algo usted puede llevarse en su corazón esta noche es cuando se vaya de aquí. Usted no está en Cúcuta, usted no está en Venezuela, usted no está en Villa del Rosario. Usted ya está en la atmósfera del rapto. Ya ha entrado allí. Entonces, si no hay manera de salir de esa atmósfera, estar metidos en esa atmósfera, debería hacer que todo lo demás quedara pequeño.
todo lo demás quedara insignificante. Y quiero decirle, usted me pregunta, dice, hermano Juancho, ¿y de qué demás está hablando usted? Vaya que son grandes cosas. Cuando usted mira las grandes cosas que están pasando a nuestro alrededor, son cosas grandes. El ángel de la muerte no andaba estos días por aquí, el ángel de la muerte, disparando por aquí. Uno, porque casi no lee noticias, me pongo a leer las noticias de lo que pasa en este lugar donde nosotros vivimos. Hermano, es horrible. Las matazones que hay aquí, los descabezados que hay aquí. Y nosotros estamos viviendo aquí. Mire usted que son grandes cosas que están pasando a nuestro alrededor, en el mundo, en la naturaleza, en los órdenes económicos, en los órdenes políticos, en los órdenes religiosos. Pero como ya estamos metidos allí, nosotros no tenemos ojos para nada más. Nosotros no estamos viviendo, óigame esto, de las últimas cosas que voy a decir en este servicio. Nosotros no estamos viviendo bajo las sombras de su venida, porque son para el mundo. Nosotros estamos viviendo bajo la sombra de su venida, siendo manifestada a la iglesia. Dice hermano Juancho, ¿qué está diciendo usted? Permítame leerle una cita del hermano Branham aquí, en un mensaje llamado Mirando lo Invisible. Con razón se llama Mirando lo Invisible. Aquí está el hermano Branham diciendo, párrafo 120 y 121. Dice, ahora ¿creen ustedes que ese Dios aún es el Dios viviente? ¿Creen ustedes que estamos viviendo en los últimos días de la dispensación gentil y las iglesias están esperando que Él venga? ¿Y creen ustedes que Él los está preparando para su venida? Las sombras de su venida están proyectadas sobre la tierra. ¿Cuáles son las sombras de su venida que están sobre la tierra? Las sombras de su venida son problemas, guerra, rumores de guerra, hambre, enfermedad, dice el profeta, problemas, angustias y perplejidad por el tiempo. Y la sombra de su venida está puesta sobre la iglesia. ¿Saben lo que el hermano Branham está diciendo? Que el mundo estaba cubierto de sombras, las iglesias estaban cubiertas de sombras, pero había una sombra. Y quiero decirle esto, Adán era una sombra de Cristo. Abel era una sombra de Cristo muriendo. Set era una sombra de Cristo resucitando. Noé era una sombra de Cristo. Enoc era una sombra de Cristo. Abraham era una sombra de Cristo. Isaac era una sombra de Cristo. Jacob y José eran una sombra de Cristo. Elías, Eliseo, Ezequiel, David, Salomón, todos ellos fueron sombras y sombras y sombras de Cristo. En su generación el mundo está bajo las sombras, pero la iglesia escogida está bajo esa sombra. Aleluya. Y pasan 2000 años y el Señor Jesucristo vino y Él llegó a ser la gloria de Dios sobre la tierra. Ahora no era una sombra, ¿verdad? El hermano Branham dijo que cuando Elías apareció era un profeta con un mensaje. Cuando Eliseo apareció era un profeta con un mensaje. Cuando Moisés apareció era un profeta con un mensaje. Pero cuando Jesús apareció dijo Él era el profeta y era el mensaje. Ellos eran realizaciones parciales, pero Él era la realización total, no parcial de la palabra. Y luego vimos que Pablo fue una sombra, aleluya, y tuvo que morir. Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley fueron una sombra. Y aquí está el hermano Branham diciendo, mientras está como Moisés señalándole a la iglesia que no tiene que ver figura, que tiene que ver la realidad de la palabra. Él está diciendo, las sombras de su venida están sobre la tierra y la sombra de su venida está sobre la iglesia. Así como ellos fueron una sombra antes de que Él completara su venida. El mensaje del séptimo ángel, el profeta Elías, era la sombra que estaba sobre la iglesia. ¿Y por qué era una sombra de su venida? Dice el hermano Branham, estas cosas que hacemos en su nombre son solo una sombra de lo que Él hará cuando venga. Aleluya. Dice, cuando vemos a un niño postrado allí muriéndose con leucemia, recuperado de vuelta a la vida en 5 minutos, esa es una sombra de cuando Él venga. El polvo que está en la tierra se levantará en la hermosura de la juventud otra vez. Esto es solo una sombra, pero es para darles a conocer a ustedes que Él viene. Soltémonos y hagamos a un lado toda atadura ahora. Oh, qué preciosas palabras.
Estamos bajo la sombra de su venida. Un profeta que Dios envió con un mensaje. Aleluya. Pero hermanos, estábamos atados. Y el mensaje del séptimo ángel, cuando la trompeta sonó, ¿qué significa la trompeta? Jubileo. Es un tiempo de celebración. Es un tiempo de liberación. Se termina la esclavitud. Alguien puede darle gloria a Dios. Levante su mano y dele gracias a Él. Yo espero que estas pocas palabras nos iremos por unos días. Yo estoy seguro que ustedes van a ser grandemente bendecidos en las predicaciones de nuestro hermano Benjamín, pero yo quería dejarlos con esto. Deuteronomio 4. Y luego vamos un momento a Deuteronomio 8. En el 4:12 dice: y habló Jehová con vosotros, no viste ninguna figura. Así que, ¿bajo cuál sombra nos encontramos? Si no hay figura, no hay sombra. Juan estaba sobre la tierra, parado aquí así, y de repente dice: aquel que está allá es el Cordero de Dios. Juan no hizo sombra sobre él. Juan no tuvo que esperar 714 años como Isaías. Juan estaba caminando y el cumplimiento de la palabra estaba caminando detrás de él. El hermano Branham dijo que así como Juan el Bautista exclamó: he aquí el Cordero de Dios. Eso lo dijo el hermano Branham en la brecha. Así como él exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El séptimo ángel clamará: he aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. ¿Cuándo exclamó el séptimo ángel eso? En aquella semana de 10 días, del 17 de marzo al 24 de marzo de 1963, el séptimo ángel estaba parado sobre la tierra en el tiempo de esa venida. Y él exclamó, predicando desde Dios en simplicidad hasta el séptimo sello: aquí está el Cordero de Dios viniendo en gloria. Así que Juan dijo: aquí está, y ahí apareció. Entonces, ¿bajo cuál sombra? Porque para que pueda haber sombra tiene que haber una figura. Pongo mi mano, esa sombra se produce porque hay una figura. Pero al desaparecer la figura no hay sombra. 60 años han pasado desde que la sombra estuvo aquí y se fue. ¿Y qué hay? ¿Bajo cuál sombra estamos? Nosotros no estamos bajo la figura de un hombre. Aquí él está realzando en Deuteronomio 4:12 que ninguna figura vista, y por lo tanto no se trata de hombre. Es el impacto de la voz de la palabra de Dios. Esa es la única sombra bajo la cual nosotros nos encontramos aquí. Párrafo 596, 592 del mensaje Cristo es el misterio revelado. Dijo: le tenemos la respuesta al diablo. La cabeza está aquí. Cristo está aquí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros necesitamos obedecer. Y obedecer, bueno, puede ser que mamá me diga así, pero obedecer significa oír y hacer. Muchacho, venga acá. ¿Estoy obedeciendo a una figura o estoy obedeciendo a la voz? Porque si mamá estaba así, no me llamaba, pues no era conmigo. Pero si habla, entonces yo sé que hay un llamado. Ahora, vean ustedes rápidamente conmigo esta escritura. Qué bueno que el Señor nos ha ayudado un poquito. Los hermanos en Santa Cruz, que Dios los bendiga. Ellos van a tener este mensajito también. Aquí sigue Moisés dando una encíclica. Está Moisés predicando un tremendo mensaje, y cuando llegamos aquí a Deuteronomio 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? No para que seáis inteligentes y para que seas reconocidos, sino para que viváis y seas multiplicado. ¿Saben ustedes que Dios nunca le encomendó al hombre la ley de la reproducción? Dios le dio la ley de la reproducción a las especies. Cuando Dios hizo un toro y una vaca, ese toro y esa vaca, porque Dios no hizo miles de toros, ¿verdad?
ese toro comenzó a reproducirse y entonces más vaquitas y más toritos. Y Adán veía la ley de la reproducción. Pero al hombre Dios le dio la ley de la multiplicación. En Génesis 1 dice multiplicaos. La palabra procread se la dijo Dios a Noé cuando salió del arca. Procread. Pero la simiente de Dios no iba a venir por la reproducción, sino que la simiente de Dios iba a venir por la multiplicación. ¿Y multiplicación qué es? Por ejemplo, si yo le pregunto a Moisés, ¿cuánto es 1 por 1? Una omnipotencia palabra. Una omnipotencia creyente, ¿cuántos produce? Ahora, 1 más 1, ¿cuánto es? Eso es reproducción. Ustedes ven, por ejemplo, Abraham y Sara, 1 por 1. Entraron 1 y 1. Cuando ellos salieron de la tienda, ellos no salieron 3, ellos salieron 1 por 1, es 1. Todo lo que estaba en Abraham y estaba en Sara se vació en Isaac. No eran 3, era 1 por 1, 1 igual a este que creyó y a esta que recibió. Por eso es que cuando el hermano Branham habló en la casa de Hattie Wright, lo que tomó lugar no fue la ley de la reproducción, porque si hubiera sido la ley de reproducción, ellos hubieran tenido que hacer como Nicodemo. Digo, si yo soy viejo, ¿cómo voy a nacer? ¿Voy a meterme en la barriga de mi mamá otra vez? No, pero él habló 1 y ella dijo amén, 1 por 1, ahí estaba. Un hijo exactamente igual a la fe de la madre. Alaban al Señor. Multiplicaos y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás por todo el camino. Aquí es donde termino mi mensaje y pudiera meterme en otra cosa, pero voy a dejarlo allí. Mire, todo lo que nos ha pasado, esas lágrimas que hemos tenido que derramar y esas carencias, eso era para que cuando venga lo bueno, no lo olvidemos. Te vas a acordar. ¿Se recuerdan el culto el sábado aquí? Eso fue algo bonito. Fue algo que salió de mi corazón para ustedes, para decirles, esto no es el fin. Esto es solamente una fotografía. Yo recuerdo cuando fui al médico, tenía azúcar en 500 y yo estaba nervioso. El doctor me dijo, no hijo, eso no es el final. Tu vida es una película muy grande y esta es una foto de esa película. Pero tú vas a estar mejor. Entonces, aquí dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Si usted tuviera su Biblia en la mano, para afligirte y para probarte. Oiga, esa palabra me acuerda de Job. Qué confianza tenía Dios que le dijo al diablo, quítale todo. Todo. Métete aún con su cuerpo, con su mente, pero no te metas con su alma. Dios lo estaba probando. Mire, ahora mismo, mientras nosotros estamos predicando aquí, en esferas que nosotros no lo sabemos, se están llevando a cabo conversaciones sobre nosotros. Usted dice, hermano Juancho, ¿y qué es eso que usted está diciendo? Job estaba con la manguera regando las matas en el jardín de la casa. ¡Qué bella! Como cada vez que yo veo algo bonito, Adasa, mira para allá. Me imagino que fastidioso era Job con la esposa. Pero mire, pero qué linda parecía esto. Pero mira qué bello esto. Y Job estaba bañado en leche. Ustedes se echan una cremita, ¿verdad? Pero Job se bañaba en crema de leche. Y cuando Job hablaba, si la Biblia dice que él se bañaba en leche. Imagínense lo rico que era. Todos los minerales que tiene la leche se pegaban de su cuerpo. Y como a Hani no le gusta mucho la crema. Pero mientras él está bañado en leche y él está hablando en una esfera mucho más alta, él no lo sabe. Pero hay personajes grandiosos que están hablando y él es el tema de conversación. Y entonces Satanás viene con la lengua afuera y le dice, ¿de dónde viene? Porque dice que todos los hijos de Dios se reunieron. ¿Se acuerdan que así empieza el libro, verdad?
Algún día esto vamos a predicar aquí, los 42 capítulos de Job. Y bueno, aquí nos moriremos porque eso es muy largo. Todos los hijos de Dios vinieron y vino el diablo, porque el diablo también era la creación de Dios. Vino el diablo y él no le preguntó a ninguno de los otros hijos, le preguntó al diablo, que el Señor lo reprenda: ¿de dónde vienes? Dijo: vengo de todas las iglesias, vengo de todos los bares, vengo de todos los cuarteles, vengo de los bancos, vengo de los estadios, vengo de todas, de recorrer la tierra. Y he encontrado a todos, están comiéndose el polvo de mi mentira. Y de repente le dijo: ¿y viste a Julián? Dijo: sí, lo vi encaramado en una viga como de 7 metros de alto y soplé y soplé y no se cayó, porque como tú lo malcrías de todo. Eso es lo que dice la Biblia. El diablo le dijo: pero ¿cómo le va a pasar algo si tú lo cubres? Pero por ahí sí dice Benjamín, ¿verdad? Si lo guardas por un lado y por otro. Jehová Dios: voy a sacar un brazo, anda y hazle algo. Probando. Cuídese, hermana Daza, hermana Azucena, hermana Luz Marina, cuídense de no ser la fatua que se quedó dormida con el prudente que era Job. Porque cuando ella le dice: se acabó todo, no hay pero ni panela para el guarapo, se murieron, maldice a Dios y muérete. Él le dijo: como mujer fatua has hablado. ¿Y dónde dormía la fatua? Al lado del prudente. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? No se lo digan a nadie, pregúntese. ¿Qué estarán predicando en otros lugares? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Oh, Señor. Cuando se quita un zapato y ve por abajo, está partido. Y entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Sabía usted que es Dios que está probándolo para ver qué hay en su corazón? Dios es tan bueno que esta gente aquí, ya voy a decir algo aquí. Luego, en el versículo 3, como leyendo este Deuteronomio, es extraordinario, porque estas escrituras solamente nos recuerdan que Dios nos quiere de una sola manera. Dios no nos quiere bien, Dios no nos quiere mal, Dios no nos quiere riendo, Dios no nos quiere llorando. Dios nos quiere atentos y obedientes a su propósito. Entonces, el versículo 3 dice: y te afligió. Esto está leyendo, esto sucedió 3000 años antes que naciera Julián y Benjamín y Juancho. Te afligió, o sea que antes de mí hubo otros afligidos. Y te hizo tener hambre, o sea que antes de mí otros pasaron hambre. ¿Usted sabe que pasar hambre no es comer arroz con mortadela? Pasar hambre es pasar hambre. ¿Ah? Eso no es pasar hambre, eso es, tú sabes, comer ahí medio mal, pero pasar hambre es que no haya nada. Y Jehová así, mirando, y aquella gente despotricando y echándose tierra en la cabeza. ¿Quién te dijo a ti que nos viniéramos para acá? ¿Y de dónde salió esta cosa? Que nos hubiéramos quedado allá 15 y 30 que nosotros teníamos. Hermano, esa gente son iguales a nosotros. Y Jehová está mirando allí nuestras angustias con una sola cosa. Porque ellos pensaban que no estaban sustentados porque ellos no veían pan. Ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos porque no había una arepa, porque no había una nevera llena de cosas. Y luego dice: y cuando tuviste hambre, te sustentó con maná. ¿Qué es esto? O sea, esto lo que Dios está queriendo decirte es que si tú estás atento y obediente, Él va a hacer que tú pases por momentos muy negros. Pero Él te está diciendo a ti: yo tengo una fuente de recursos que tú no sabes las cosas que yo tengo ahí.
Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a un 15 y un 30. Tú estás acostumbrado a que tú tienes que tener 4 pares de zapatos ahí, 6 pantalones, 4 camisas. Y entonces tú estás bien porque eso es Dios. Aquí está diciendo, cuando tenías hambre de torta, yo te di maná, comida que no conocías tú. Hermano, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Oh, hermano. Entonces tus luchas, tus pruebas, tus carencias, ¿para qué son? Dios simplemente está permitiendo todo eso para hacer que la gloria de Él se manifieste de una forma más potente. De un lado donde tú no esperas. Ellos no esperaban. Ellos esperaban beber agua de un río. Y Dios les dio agua de la roca. Ellos esperaban comer pan de un horno y Dios les dio una hojuela que tenía olor de menta y tenía unas características tan extraordinarias que cuando ellos las comían, hermano, eso tenía proteína, tenía carbohidratos, tenía azúcar, tenía todo lo que sus cuerpos necesitaban. Dice, para que tú aprendas que tu expectativa no debe estar en las cosas de Dios que tú conoces, pero tus expectativas, yo quiero que tú sepas que te tienes que tirar en los brazos míos y decir, Señor, sorpréndame con lo que usted quiera. Yo no voy a decir, yo estoy, Señor, no tengo esto, pero yo sé que tú eres poderoso. Está muy flojo ese amén, pero esa es una realidad. Entonces dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Bendito Dios. Unos zapatos que duramos 3, 4 años ya no sirven para nada. Y era tan grande lo que Dios hizo, que les dio zapatos que no los maltrataban. Pero claro, como usted no ve el poco de zapato ahí, de la marca buena y de la marca fina, usted dice que Dios no está con usted, pero me permití afligirte para probarte, para saber lo que hay en tu corazón y para que sepas que no debes depender de la figura que tú piensas que te va a ayudar, porque no viste figura, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Esto es para todos nosotros este día. Para el que tiene y para el que no tiene, no está dependiendo de sus fuerzas. Confían en carros y otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra expectativa. En eso es que estamos confiando este día. ¿Aman al Señor por su palabra? Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Jesús, cuán agradecidos estamos en esta noche, Señor. Mira, Padre, que este ha sido un día largo, Señor. Todo lo que hemos hecho hoy, tanto nosotros como nuestros hermanos, en trabajo, en calor, todas las cosas que han pasado. Y tú nos das un culto como este, Señor. Tan sencillo, Padre. 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13 personas y 2 niñas. Estamos aquí, Señor, tan sencillo este culto y tú nos hablas cosas tan bonitas para ayudarnos y todos estos tipos se parecen a nosotros, Señor. Oramos por el pequeño tabernáculo Mizpa aquí, Señor. La gente está queriendo venir para acá a conocernos, Señor. Y esto es lo que somos, Padre, un montón de gente muy sencilla. Estamos siendo probados día a día y el Espíritu del Señor está completando una obra en nosotros. Mira, Padre, yo te pido por cada hermano y hermana que tú les ayudes, les bendigas poderosamente a estos que estamos aquí, Señor, que levantan sus manos, que están angustiados y es normal, Señor, todos pasando por diferentes cosas, pero todos a través de la sangre también. Te damos gracias. Bendice el tabernáculo Jehová Shalom allá en Santa Cruz de Mora, allí en Mérida, Señor. Ellos escucharán este mensaje y para el momento en que esta oración sea hecha ya lo habrán escuchado. Yo te pido que tú los bendigas grandemente,
que tú los alimentes por medio de tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra. Todas estas mercedes y misericordias las pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga. Pónganse de pie y bendice, Señor, aquí mientras tendré que salir de viaje. Mi pequeña familia quedará.